Esta semana, hermano, yo quisiera finalizar con este quinto y último mensaje de esta serie de mensajes que hemos estado predicando en relación a la inteligencia espiritual. Vuelvo a repetir, sé que no es una palabra muy común en el lenguaje cristiano. Generalmente la asociamos más con buscar la sabiduría del Señor, la sabiduría espiritual. Sin embargo, la inteligencia espiritual, tanto como es bíblica, tanto como es necesaria para la vida de cualquier creyente. Y cuando se habla de la inteligencia espiritual, es esa combinación de dos palabras que tiene que ver con la comprensión del razonamiento de las cosas espirituales. Ser cristianos que nomás creamos por creer o porque nos dijeron que debemos de creer, hermanos, es un peligro. Un cristiano debe de creer bajo una convicción y bajo un entendimiento. Y aun cuando la fe está presente, un cristiano debe de caminar su relación con Dios en base a esas partes que se combinan, tanto como el temor de Dios, tanto como la inteligencia o la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y el apóstol Pablo la ocupó muy correctamente en esta carta cuando le escribió a la iglesia de Colosenses, porque la iglesia de Colosenses, repito lo que ya he mencionado brevemente, era una iglesia que estaba creciendo, eran cristianos que caminaban con Dios. Sin embargo, llegaron nuevas ideas, llegaron nuevas, por así decirlo, experiencias, llegaron nuevas posiciones y ahora los cristianos se encontraban en una posición, bueno, pues todo parece espiritual, todo parece normal, todo parece bíblico, todo parece bueno. Y luego el apóstol Pablo les escribe, vieran cómo estoy orando por ustedes para que desarrollen inteligencia espiritual. Y precisamente a lo largo de las semanas anteriores hemos estado hablando cómo es que la inteligencia espiritual son como esas patas de una mesa, que para que puedan estar firmes tienen que estar todas. Miren, una silla, yo creo que alguna vez algunos de nosotros nos hemos sentado en una silla de 3 patas, en otras palabras, menos una. Sí, hermanos. Y hay mucho riesgo. Las acomodamos, perdón la palabra, las piernas, no sea mal pensado. De tal manera que equilibramos, pero sabemos que si descuidamos de alguna manera, corremos un buen susto o una buena caída. La inteligencia espiritual, el apóstol Pablo la presentó como elementos que se integran en la comunión con Dios. Y por eso es que cada una de estas semanas le he pedido a Dios que me dé ese entendimiento y esa comprensión, primeramente a mí, pero también poderla transmitir a usted, porque si los hijos de Dios desarrollamos inteligencia espiritual, hermanos, es como dar un buen brinco en la fe. Así se lo presento. Es como pasar de simplemente llegar a la panadería y ver que ahí están los panecitos bien ricos y bien deliciosos, a literalmente meternos en donde se cocina todo y ver cómo se hace todo eso. Que dicho sea de paso, aquellos que han tenido la experiencia, es algo muy, muy suave el poder ver cómo amasan y le integran los ingredientes. Y luego cómo es que con esas manos artísticas empiezan a hacer las figuras. Y cómo es que le combinan y cómo es que meten esas charolas en esos hornos. Y todo se ve tan bien que cuando lo vemos finalizado decimos, ahora ya entiendo cómo funciona esto. Y se disfruta más, hermanos. La vida espiritual en la inteligencia espiritual es muy similar. Cuando usted y yo crecemos en esta área, nuestra relación con Dios, nuestro entendimiento, comprensión de nuestra fe cristiana da un brinco. Así como lo escucha, da un brinco y ya no es tan fácil que ciertas circunstancias de la vida vengan y te golpeen tan fácilmente. Ya no es tan fácil que pasen ciertos asuntos y te entristezcan o te desmotiven o te desanimen. Que para otros cristianos que ya crecimos un poco más en la fe, podemos decir, bueno, es que está creciendo, pero la inteligencia espiritual es ese recurso que te va a ayudar a mejorar tu comprensión acerca de Dios. Así que, por ende, yo le he puesto por título a este mensaje, Creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento, que las voy a separar entre crecimiento y conocimiento,
La palabra conocimiento en la actualidad se ha devaluado mucho, hermanos. Mucho se ha devaluado, como usted no tiene idea, la palabra conocimiento. Al punto y al grado que las redes sociales se han convertido en ese engaño para que aparentemente nosotros conozcamos cosas. La palabra conocimiento se ha devaluado tanto, o conocer se ha devaluado tanto, que si alguien viene y nos dice algo, o si vemos un cortometraje de 15, 10 segundos, o si escuchamos una frase, o si llega por ahí un mensajito con una leyenda de alguien que dijo, nosotros a veces dolorosamente, hermanos, sí creo que nos ha pasado a alguno de nosotros o a todos nosotros, brevemente cambiamos la percepción de las cosas. Y esto es porque la palabra conocimiento se ha devaluado mucho. En la Biblia, cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en relación a la palabra conocimiento viene del griego que tiene una explicación muy diferente a lo que nosotros generalmente conocemos. La palabra conocimiento significa epignosei. Y esta palabra tan rara, pastor, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo que tiene interesante de esta palabra es que la palabra epignosei se combina o se integra con una idea que manifiesta lo que tú estás o lo que sabes o lo que aprendes de alguien o de algo y lo combinas con la experiencia. En otras palabras, no es solamente lo que escuchas, inclusive no es solamente lo que ves, es prácticamente lo que estás experimentando. Y yo le quiero compartir una definición muy propia cuando estaba estudiando este mensaje, en donde yo llegué a mi propia conclusión, que es para mí el conocimiento de Dios. Y lo definí de la siguiente manera: el conocimiento de Dios es una relación individual entre Dios y el hombre por medio de una comunión profunda y experimental que cruza la línea de lo espiritual. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo le decía a los creyentes, ustedes tienen que crecer en el conocimiento de Dios, él no estaba hablando simplemente en lo visual. Él no estaba hablando simplemente en lo que escuchamos. Él estaba hablando de una experiencia profunda, de una experiencia íntima, en una experiencia que está muy, muy lejos, hermanos, de poder entender el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de la palabra conocimiento o la palabra epignosei tiene una profundidad un poco más diferente, que significa epignosis. Y la palabra epignosis, cuando la usó el apóstol Pablo, él lo que estaba diciendo prácticamente es: quiero que ustedes conciban la idea de qué es y en qué consiste conocer a Dios. La palabra epignosis tiene que ver con un entendimiento pleno, perfecto o maduro. ¿Cuántos se han encontrado ese pasaje bíblico cuando Jesús una vez dijo: sed santos porque yo soy santo? Ese pasaje bíblico se ha convertido en conflicto para muchos cristianos, porque dicen: ¿cuándo voy a llegar a esa medida? La respuesta es nunca. Entonces, ¿por qué Jesús nos puso un nivel tan alto que Él nos dice: sed santos porque yo soy santo? Precisamente porque la palabra que se ocupa en el original es precisamente epignosis, una manera de decir: conforme a tu crecimiento, llega a la plenitud de tu entendimiento, y así es como me conocerás mejor. Fíjese, hermano, qué diferente es cuando se estudia mejor la palabra de Dios, porque nos abre el entendimiento que Dios en ningún momento está diciéndole a cada uno de sus hijos: sé santo, porque en realidad en esta tierra jamás lo vamos a hacer en un contexto de una condición caída, sino que Jesús le decía a sus oyentes: de acuerdo a la medida de tu conocimiento de Dios, llega a la plenitud de lo que es. Voy a poner un ejemplo. Aquí hay personas que tienen trabajos, y yo sé que hay personas que ya han llegado a la madurez de su trabajo. En otras palabras, la función que desarrollan ya la conocen bien. Ya la conocen bien, de tal manera que están tan maduros en su trabajo que ya es un trabajo, por así decirlo, perfecto. Ellos saben de qué se trata todo. Ellos saben, ellos no son neófitos, no son nuevos, no son intermedios. Son personas que dicen: es que yo ya lo conozco todo.
Tanto tiempo que he dedicado, tantos años que he trabajado, tanto que me he capacitado, que inclusive todavía no suceden las cosas y ya puedo olfatear lo que va a pasar, porque ellos ya llegaron a su plenitud. Y cuando el apóstol Pablo le decía a los cristianos, y que es una inspiración de Dios, hablándole a cada uno de nosotros, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, cada creyente debe de llegar en su nivel a su conocimiento de su experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque cuando combinamos la palabra epignosis o epignoseo, que viene siendo del derivado precisamente conocimiento, con la palabra crecimiento, fíjese que la palabra crecimiento, le voy a dar un dato a aquellos que les gusta leer mucho. En realidad, la palabra crecimiento, como la tenemos en la gran mayoría de las versiones, en realidad está limitada o es diferente. No está mal. Lo que pasa es que la conjugación de las palabras no se escucha bien y es entendible en el léxico. Pero en realidad la palabra crecimiento en el griego significa incrementar. Y la palabra incrementar en la Biblia, cuando el apóstol Pablo la usa, les da una idea a los cristianos de aquellos tiempos y les dice, mira, tu fe en Dios, tu conocimiento de Dios, tu compromiso de Dios, tu vida en Dios, se debe de combinar, y luego ahí viene la idea, como los campesinos. Hermanos, yo he aprendido algo de la gente que se dedica al campo. Y es que calladitos, calladitos, si ellos pueden comprar más tierras, las compran. ¿Me equivoco? Hermana Carrera, ¿usted qué se dedicó al campo? No, ellos siempre están con la mirada de ¿qué? De agarrar más tierra. Ahora, ¿por qué? ¿Avaricia? No, porque hay tanta tierra que ellos dicen, pues de que se esté desperdiciando, a que se venga a mí y yo la trabaje, yo la produzca, y siempre están constantemente en la idea de la tierra y del incremento. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, a los cristianos, a nosotros, el conocimiento de un hijo de Dios debe de desarrollar un sentimiento tan experimental, tan profundo, decía, no solamente visual, no solamente auditivo. Dice que tú debes de buscar la manera de incrementar, porque es lo que te va a llevar a la madurez, es lo que te va a llevar a conocer más a Dios. Y yo le voy a decir algo, hermano. Si algo hoy en día vemos en la fe cristiana es que muchos cristianos solo conocen a Dios en base a lo que ven y en base a lo que oyen. No está mal, es una parte básica de la fe, pero no es ahí donde Dios nos quiere. No es ahí donde Dios te quiere. Si tú piensas que ahí nomás Dios te quiere que tú escuches y que tú veas lo que Dios hace y tú escuches una enseñanza y la comprendas mejor, con todo respeto, hermano, ahí no funciona la cosa solamente. En realidad lo que el apóstol Pablo decía, el cristiano tiene que incrementar su experiencia del conocimiento de Dios. Mira, qué bien se ven las personas cuando se gradúan en una universidad. Yo he tenido esa experiencia de verlos. Y yo puedo ver, me gusta ver los rostros de los que están abajo, porque yo sé que hay un montón de historias de personas que se endeudaron, que vendieron su carro, que no dormían, y un montón de historias. Pero cuando llegan a ese punto y a ese nivel que se paran y mencionan sus nombres, hermanos, es un sentimiento único. ¿Sí lo han visto, hermanos? Pero ¿qué creen? Nosotros nomás lo hemos visto. Los que están abajo lo están experimentando. Es muy diferente cuando tú estás en tu casa y tú disfrutas de la comida que se te prepara. Pero es muy diferente cuando ya tú metes las manos y tú la estás preparando. A mí me ha tocado ver cuando las personas preparan la comida y se sientan a la mesa, hermanos, lo disfrutan más que yo. Yo los he visto. Pastor, usted es bien fisgón. No, es que pues ya por naturaleza en mi personalidad soy bien analítico. Y yo los veo, hermanos, que lo degustan. Y uno, pues nomás lo agarra y le entra, vea, duro al sartén. Pero yo los veo a veces a ellos que seguramente se les viene a la mente cuando estaban combinando los ingredientes, cuando estaban mezclándolos y guardando la coacción y todo su derivado. Yo los he visto, hermano, que lo comen con tanto gusto, que a veces cuando uno come muy rápido le dicen, calmaos, si no lo traje del microondas, porque ellos valoran el tiempo invertido ahí. ¿Y qué cree?
esas personas pasan de simplemente degustar un platillo ahora a experimentar un platillo. La fe cristiana es igual. La fe cristiana, el conocimiento de Dios, no se trata solamente de lo que oímos o de lo que vemos. Se trata de lo que experimentamos. Mire, hace unos momentos pasó algo y yo lo evalué, lo observé y lo voy a utilizar como un ejemplo. Yo pude ver que los que estaban acá arriba ministrando, yo lo pude ver, que ellos estaban sintiendo. Yo lo pude ver, hermanos, y no me engaña mi vista, tengo un discernimiento, como a muchos de ustedes. Pero yo también pude ver que otros creyentes, sin mencionar a nadie en particular, posiblemente no estaban en la misma intensidad que los que estaban aquí arriba. Y no se preocupe, eso siempre pasa, eso es algo muy natural en una reunión cristiana. En una reunión cristiana los que están conectados en la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración, generalmente ellos, me atrevo a creer que nos ha pasado, inclusive hasta sentimos que pareciera ser que el mismo Señor está aquí en nuestro entendimiento. Y puede suceder que hay otros que están del otro lado, o en algún costado, o en el otro, que ellos ven y dicen, el hermano está tocadísimo por el Señor. Pero él particularmente, o ella particularmente, sí hay una diferencia. Y eso es porque el conocimiento que hablaba el apóstol Pablo, él le decía a los cristianos, tienen que pasar de lo que ven y de lo que escuchan a experimentar. Tienen que pasar de lo que les platican, de lo que otros viven, a experimentar el conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios es muy vasto. Puede ser el tema de la adoración, de la santidad, puede ser el tema de las finanzas, puede ser el tema de la obediencia, muchos temas. Pero yo me voy a concentrar sola y única exclusivamente en lo que el apóstol Pablo se refirió sobre este texto. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo cuando prácticamente le dijo a estos hombres, cuando tu conocimiento de Dios incrementa? Les dije prácticamente, tú vas a vivir una vida muy diferente. Yo hace un momento le dije a usted, cuando desarrollamos inteligencia espiritual y la combinamos con el conocimiento del Señor, yo le dije hace un momento a usted, se brinca. Y le voy a poner un ejemplo en la Biblia de jóvenes hebreos que brincaron, que pasaron de ser los conocedores de los salmos, los conocedores de profecías mesiánicas, los conocedores de la ley, al punto y al grado que llegaron a conocer a su Dios, a Yahvé, que se atrevieron a tomar una decisión de esta magnitud. Y precisamente está en el libro de Daniel, capítulo 3, verso del 16 en adelante. Y lo leo y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, fíjense, ¿cómo lo dijeron? Va a ver. En otras palabras, no estaban hablando en algo que ellos veían, ya lo habían experimentado. Y dice, ¿a quién servimos? Puede librarnos de este horno ardiente de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún así, si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado elegir. Hermanos, cuando se conoce a Dios en una experiencia, en una comunión, en una intimidad, uno es capaz literalmente de dar su vida. Yo sé que aquí hay papás que si les pregunto, ¿usted es capaz de dar su vida por sus hijos? Yo sé que no la dudan, hermanos. Dicen, claro, aquí está el pecho. Y si les creo, hermanos, yo respondería igual. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia de dar la vida por los hijos a dar la vida por el Señor? Hay una gran diferencia. Dar la vida por el Señor no solo tiene que ver con poner mi pecho para morir como un mártir. Dar la vida por el Señor se pasa primero por el filtro de conocer a su Señor. En una ocasión cuenta una anécdota que se iba a estrenar
una locomotora en una ciudad y toda la gente estaba muy expectante. Y estaban personas obviamente importantes sentados, y entre ellos estaba un jovencito, un niño, un adolescente. Y todas las personas estaban viendo cómo se encendía la locomotora, cómo la gente se sentaba y daban los anuncios que iba a arrancar. Y la gente estaba tan expectante que dice la historia que uno de ellos, al ver al jovencito tan tranquilo, ahí en la locomotora sentadito, quiso bromear con el niño y le dijo, oyes, ¿y no te da miedo que esta locomotora se caiga? Y el niño se le queda viendo y dice, ¿no te da miedo que explote? ¿No te da miedo que se desprenda y unos salgan para allá y otros para allá? Y el niño dice la historia que tranquilamente lo ve y le dice, no, señor. Ah, caray. ¿En serio? ¿No te da miedo? ¿No te da miedo que nos volteemos? ¿No te da miedo que se rompan los frenos? Dice, no. A lo que este hombre le pregunta, ¿y por qué no te da miedo? Dice, es que el que la va a conducir es mi papá. Porque cuando tú conoces quién está al control, cuando tú tienes la experiencia de quién es el que está contigo, hermano, no hay manera en que la vida de un cristiano sea tan frágil sencillamente, se quiebre tan fácilmente. Y esto enseña que el apóstol Pablo tenía mucha certeza, que todo cristiano debe de buscar el conocimiento, incrementándolo en su comunión con Dios. Así que, ¿cómo podemos entonces incrementar nuestra comunión con Dios? ¿Y sabe por qué utilizo esta palabra? Porque yo sé que aquí hay diferentes cristianos. Aquí hay cristianos que saben Biblia, otros saben más Biblia que otros. Aquí hay cristianos que han experimentado un milagro. Pero yo sé que aquí hay cristianos que han experimentado muchos milagros. Sé que aquí hay cristianos que cuando se meten en oración encuentran respuestas. Pero también sé que hay cristianos, y lo digo con mucho respeto, que rara vez se meten en oración para encontrar respuestas. Sé que aquí hay cristianos que cuando se trata de tomar ciertas decisiones en la vida, tienen a bien temer a Dios. Pero también sé que aquí hay otros cristianos que cuando se trata de tomar decisiones en la vida, a veces buscamos nuestro interés. Y esto es porque el conocimiento de Dios en cada uno de nosotros es diferente. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a los cristianos y les dice, tiene que haber una epignosis en tu vida, él hablaba de una madurez, de una plenitud, que conforme tú vas caminando con Dios, tú vas subiendo ese escalón correctamente. No te brincaste, no rodeaste, no, por suerte no estás haciendo lo que estás haciendo, no. Es porque tu comunión con Dios en cada paso de tu fe cristiana se va haciendo más sólida. Así que, ¿cómo entonces podemos incrementar nuestro conocimiento a Dios cada día? Porque es cada día, hermanos. Cada día. Mire, cada día que usted y yo venimos a la iglesia, aprendemos, nos encontramos con la gloria de nuestro Señor. Pero la realidad es que fuera de la iglesia, también cada día debemos de incrementar nuestra comunión con Dios. Que dicho sea de paso, le voy a decir algo. ¿Sabe dónde incrementa nuestra comunión con Dios? En la iglesia, pastor. No, fíjese que no. Entonces ya no vengo, pastor. No, tampoco. En realidad, en las adversidades, en las aflicciones, en las tomas de decisiones, en la elección, en la obediencia, en la determinación, principalmente cuando estamos fuera de la iglesia, es cuando crecemos espiritualmente. En la iglesia nos equipan, aquí nos enseñan, aquí nos dan las herramientas, aquí encontramos un altar, un bálsamo para continuar. Pero la realidad es que el crecimiento del Señor crece día a día. Si usted piensa que algunos de nosotros que enseñamos o que predicamos nos fuimos a un seminario y ahí nos metieron todo y salimos así, no. De hecho, aquellos que estudiamos, hay una frase muy célebre que nos dijeron un día y nos dijeron, el cuarto año es el que te va a enseñar más. Yo lo tengo tan presente, hermano, cuando finalicé mi seminario, que es cierto. Todo lo que había adquirido en conocimiento teológico, en realidad, cuando dejé la escuela, cuando me gradué,
me di cuenta que fue cuando comencé a crecer más en mi comunión con Dios. Porque la iglesia te equipa, la iglesia te corrige, te enseña a través de la enseñanza, te fortaleces con los hermanos. Pero vuelvo a repetir, el incremento del conocimiento de Dios no es necesariamente aquí. Y te voy a compartir brevemente dónde es que nosotros podemos crecer, incrementar en el conocimiento de Dios. En primer lugar, te tengo que decir que el incremento del conocimiento de Dios es netamente espiritual. O sea, no se crece en Dios yendo a trabajar todos los días 9 horas. Tampoco se crece en Dios estando dormido 8 horas. No, tampoco se crece en Dios, hermano, sacando buenos grados. No. Ni llevando sustento a casa. No, con todo respeto lo digo. En realidad, como esto es espiritual, esto tiene que ver con una área que debemos de procurar mucho. Así que, ¿cómo se crece, cómo se incrementa el conocer a Dios día a día? Bueno, en primer lugar, a través de hábitos espirituales. Hábitos espirituales tienen que ver con los comportamientos de la práctica diaria que día a día se van conectando como una manera de decirlo así, automática. Yo le voy a platicar algo que ahorita no está mi esposa y después me lo va a reclamar, pero bueno, ya será después, ¿verdad? Generalmente yo me despierto primero que ella y yo tengo la oportunidad de verla cuando sale de la recámara y va a la cocina y es una dinámica muy interesante. Porque va como toda persona, así como que ya amaneció, no se crea. Pero va y prende la luz y yo veo, hermano, esta práctica diaria. Que va y prende la luz y va y luego le prende a la cafetera, levanta una palanquita, mete un K-Cup y luego va por una taza y la pone. Ese es su hábito, que es un hábito sano, no tiene nada de malo, degusta café como cualquier otra persona. Pero cuando yo hablo de hábitos espirituales, yo hablo precisamente de eso. Yo hablo de desarrollar en nuestra comunión con Dios cosas que se hacen de manera automática ya. No como costumbre, no como tradición, sino como algo que se desarrolla en nosotros, que ya lo hacemos de tal manera que no hay manera de negarnos a ello. De hecho, cuando sé que está ayunando es porque obviamente no pasa por la cafetera. Y yo digo, híjole, qué mala onda, ¿verdad? Día de ayuno. No se crea, pero yo digo, cambió la dinámica, pero mientras la vida sea normal, eso se hace todos los días. Y los hábitos espirituales, tenemos que saber que conforme a la Biblia, no son acciones ocasionales. Las acciones ocasionales es, voy a practicar mi vida espiritual porque tengo tiempo, o porque tengo un problema, o porque me siento bien prendido. No, hábitos espirituales tienen que ver con la práctica automática de hacer algo ya por default. Por costumbre, no. Es porque ya es un hábito sano en nosotros. Y no son ocasionales. Son hábitos que pasan de ser de ocasionales a habituales. Es cuando pasamos de lo habitual a la mejoría. Ya no es simplemente el acto de orar por orar. Preste atención, porque es una línea, es una escalera. Mire, practicar hábitos espirituales bajo un incremento es primeramente pasar de lo ocasional a lo habitual. Y después de lo habitual vamos a pasar a la mejoría. En otras palabras, ya no oro por orar. Ya no estoy simplemente orando porque me hace bien orar. No, ahora tú empiezas a orar buscando algo. Ahora tú empiezas a orar diciendo, Señor, ya tengo el hábito de orar. Como ejemplo. Ahora yo quiero tener el hábito de conocerte más en la intimidad de la oración. Porque eso es conocer a Dios. Conocer a Dios tiene que ver con una experiencia, con una profundidad. Y ya no solo se pasa de una habitualidad a una mejoría, sino ahora se pasa de una mejoría a una madurez. En otras palabras, va a haber un punto en donde cuando tú tienes ese hábito espiritual de tu comunión con Dios, tú vas a poder entrar a tu lugar secreto. ¿Y qué crees? Tú ya sabes identificar la presencia de Dios cuando está ahí. Esa es la plenitud.
Que dicho sea de paso, hermano, muchos cristianos, debido a que ni siquiera han pasado por lo habitual o por lo ocasional, a veces nos pasa como a muchos. Pensamos que por el hecho de ir a orar o de leer la Biblia o de tener una práctica espiritual, una vez, 2 veces a la semana, ¿sabe qué se nos mete en la cabeza? A veces decimos, no, pues el Señor no me quiere, no, pues el Señor, quién sabe, no, pues el Señor ahorita no. Es que la madurez, la habitualidad es lo que te lleva a la plenitud. Es lo que te lleva a conocer mejor a tu Dios. ¿Tú crees que cuando el apóstol Pablo y los demás apóstoles y los profetas caían en prisiones, caían en castigos, ¿a poco tú crees que no tenían miedo? ¿A poco tú crees que no sentían nada? Lo sentían todo, hermano. Pero como ya había una vida habitual, ya había una plenitud, ya había una madurez, lograban diferenciar y decían, aunque no estoy en mi lugar en donde busco al Señor, no estoy ahí, en esta condición, yo sé que también el Señor está aquí. Y esa es la diferencia de los hábitos espirituales. Por eso, Primera de Crónicas 16:11, estas fueron palabras del rey David y dijo, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo, ¿cómo dice? Continuamente. Mira, el panorama de este capítulo de la historia, de la narrativa de Crónicas que se coteja con Samuel, segundo libro, es cuando David manda traer el arca y dice que la trae a Jerusalén. Y dice que cuando la trae, prepara una gran fiesta y da una orden. Y dice así, está muy larga, pero dice así, es tiempo de buscar a Dios siempre. Ahora, ¿por qué yo digo siempre? Porque aquí es cuando David establece una adoración de 24 horas. De hecho, es bien interesante esa historia. Porque David se convirtió en un hombre que forjó su corazón, sus fuerzas, su capacidad en decir, si yo puedo producir que esta nación esté viendo cómo se adora a Dios y se alaba a Dios las 24 horas, lo voy a hacer. Formó el hábito de que sin importar quién pasara por ahí, siempre había adoración. ¿Y qué crees que sucede con la vida de una persona que forma estos hábitos, que llega a esa plenitud? Conoce mejor a su Dios. 2, ¿cómo podemos conocer o incrementar nuestro conocimiento de Dios cada día? Cuando nosotros tomamos decisiones bíblicas. La palabra decisión tiene que ver con algo que ya se decide, con algo que ya se establece. Y a veces confundimos la palabra decisión con la palabra elección. La palabra elección es la expresión de decir, yo elijo esto, dependiendo mi estado de ánimo, dependiendo mis circunstancias, dependiendo lo que se me aconseja. Pero la palabra decisión tiene que ver que sin importar lo que yo vea, lo que yo oiga, lo que los demás digan, a lo como les haya ido a los demás, yo decidí hacer esto. Mire, le voy a traer un recuerdo. ¿Se acuerda cuando se casó? ¿Cuántos le dijeron, no te cases? No te cases. ¿Sí le dijeron a usted así? ¿O todos le aplaudieron? Todos le dijeron, qué bueno que te vas a casar con Panchito. ¿Le dijeron eso? Seguramente hubo una, como dirían los de ahora, ¿verdad? Una hater, ¿verdad? Una envidiosa ahí, una filistea, un filisteo que le dijo, mira, si ahorita está así en 3 años, mira cómo se va a poner. Pero usted no eligió lo que posiblemente podía pasar. Usted ya había decidido. Y conocer a Dios se incrementa a través de decisiones. En la Biblia, el salmista expresó la siguiente frase y dijo, yo te busco de todo mi corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. El salmista prácticamente le decía a Dios, porque yo he decidido querer agradarte, conocerte, saber más de ti. Te pido que me ayudes. Porque ya lo decidí. Hermanos, cuando nosotros decidimos buscar a Dios,
No debe de ser una elección ni una ilusión. Debe de ser una determinación. Eso es lo que produce el crecimiento, el incremento de conocer a Dios. ¿A poco usted cree que simplemente los cristianos crecemos porque pasan varios cultos y venimos a la iglesia? No, crecemos porque determinamos buscar al Señor a pesar de lo que estemos viviendo. Y a veces no se vive bien, a veces se batalla, a veces se sufre, a veces vienen cosas que bajan nuestro ánimo. Pero como ya decidimos buscar al Señor, crecer en el Señor, mira, se nos salen las lágrimas, pero decidimos caminar con Dios. Nos cansamos, nos enfermamos, pero ya decidimos caminar con Dios. Y ese es el crecimiento de querer conocer a Dios. Que cómo hace falta, hermano. Cómo hace falta. Muchachos, un día les va a pegar el amor a algunos de ustedes. Y yo sé que va a ser tan determinante ese sentimiento. Escucha lo que te voy a decir. Que bien se puede bajar un ángel del cielo y te puede decir que estás tomando una mala decisión, pero como tú ya lo decidiste en tu corazón, tú le vas a decir al Señor, paso, pero yo ya decidí. Para que te des cuenta el impacto que tiene tomar decisiones. Y el apóstol Pablo le decía a los cristianos, ¿quieres conocer al Señor? ¿Quieres acrecentar? ¿Quieres saber quién es el Dios que tú sirves? Determínate. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo podemos crecer también, incrementar nuestro conocimiento de Dios cada día? Con comportamientos guiados por el Espíritu de Dios. Fíjate, no solamente es la intención individual, sino que ahora el Hijo de Dios tiene un consolador, tiene un paracletos, tiene un guía, que es el Espíritu Santo. Una de las misiones del Espíritu Santo cuando vino a la tierra y cuando teológicamente entra en el corazón de cada creyente, hermano, no solamente es para que él sienta la presencia de Dios, que es algo hermoso. No solamente es para que te dé paz, no solamente es para que te dé consuelo, sino que una de las funciones principales del Espíritu Santo en la vida de los que somos salvos es precisamente para guiarnos a tomar buenas decisiones. Es como un guía. ¿A quiénes les ha pasado que de repente prenden el teléfono, el celular y ponen el GPS y dicen, pero eso dice el GPS, pero yo me voy a ir por acá? ¿A cuántos han hecho eso? Yo creo que todos en algún momento, hermanos. ¿Y qué crees? Elegimos el camino que ya conocemos, pero por alguna razón ese camino tenía un embotellamiento, tenía un accidente vial, estaba bloqueado. Y luego, ¿qué decimos? Y nos regresamos a seguir por donde nos lleva el GPS. Es algo muy natural. En la fe cristiana nos sucede muy similar. A veces creemos que la manera en la que estamos siendo guiados, aunque sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando por un determinado lugar, nosotros, como ya conocemos el camino, a veces nosotros seguimos el camino de la opción o de la elección personal. Crecer en Dios es comprender que hay ocasiones en donde el Espíritu Santo nos va a llevar a tomar decisiones en una guianza muy particular. Y así lo escribió el apóstol Pablo en Gálatas 5:25. Dice así: si ahora vivimos por el Espíritu, haciendo referencia a que estamos en vida, en una nueva vida espiritualmente, dice, entonces dejémonos también que el Espíritu nos guíe. O sea, en otras palabras decía el apóstol Pablo, ustedes saben que el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de ustedes. Decía, ahora si ya saben que mora en ustedes, decía el apóstol Pablo, ahora déjenlos que los guíe. Déjenlos que los guíe. ¿Y sabe por qué se los dijo, hermano? Porque este capítulo está dedicado a la conducta de la carne y del espíritu. La iglesia de Galacia tenía un defecto muy interesante. Todos conocían teóricamente qué era la santidad. Todos sabían qué era lo que se debía de hacer bien. Pero cuando llegaba el momento de la práctica, pues como dicen por ahí, ¿verdad? Ahí tronaban todos. Y es por eso que él hace una comparativa entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y se lo dice a los cristianos. Para poder conocer a Dios, experimentar a Dios,
forjar nuestra fe, brincar hacia el otro lado, hermano, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a veces a situaciones que van a golpear nuestro ego, que nos van a poner entre la espada y la pared, que nos van a poner en un precipicio, metafóricamente hablando. Pero que como todo se trata de una guianza perfecta, todo va a salir bien. Y así es como se crece espiritualmente, así se crece en el conocimiento de Dios. Y por último, ¿cómo podemos conocer o incrementar a Dios cada día en nuestra vida? Bueno, pues también adaptando nuestro lenguaje al lenguaje de la fe. Javi, un cristiano ya no puede andar diciendo, no es correcto, como pastor se lo digo y sé que lo ha escuchado en otras ocasiones. No es correcto que un cristiano ande diciendo, pues no sé cómo le voy a hacer. Tú sí sabes cómo le vas a hacer, Dios está contigo. No está bien que un cristiano diciendo, pues estoy bien amolado igual que mis papás, quítate ese lenguaje de tu boca. Tú eres un hijo de Dios y Dios te va a guiar y te va a bendecir. Es que esta enfermedad que traigo no es tuya. Entrégasela al Señor y que el Señor te fortalezca. Quítate de tu boca, pues bueno, pues es que soy pobre. Mire, no es sano que un cristiano ande diciendo que es pobre. Dicho sea de paso, lo aprovecho. Yo sé que a manera de broma, ¿verdad? A manera de broma yo lo entiendo, hermano. Pero a veces pasa de ser de una broma a algo cotidiano. No digas que eres pobre. Di que estás en proceso de ser bendecido. Se escucha mejor, ¿verdad? Miren, nomás un amén porque los demás ya son ricos, yo creo, ¿verdad? No vengas a la iglesia diciendo, a ver qué Dios tiene preparado. Es que ya Dios tiene algo preparado. Ya está aquí. Y el lenguaje de la fe tiene que ver con cuidar lo que conectamos nuestra lengua con lo que está en nuestro corazón. Yo le voy a platicar algo muy personal. Cuando empecé a trabajar, que sigo haciéndolo en mi lenguaje de fe, he aprendido a quedarme callado. A veces me quedo callado porque no quiero decir una burrada. Perdónenme, lo digo por mí. Como no quiero decir una tarugada, en el sentido de que no quiero comportarme, hablar como un incrédulo, como un impío, como un pusilánime, me quedo callado. Y le digo a Dios, no voy a decirlo. Mejor voy a decir que tú tienes el control. Mejor voy a decir que a tu tiempo. Y el lenguaje de la fe te ayuda a crecer espiritual, a conocer espiritualmente a tu Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando incrementamos nuestro conocimiento de Dios? Cuando yo empiezo a tener esta práctica, estos hábitos, cuando cuido mi boca, cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Bueno, yo sí ahí le voy a compartir qué es lo que empieza a suceder espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, inclusive hasta físicamente. ¿Qué cosa sucede cuando un cristiano empieza a crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios? Fíjese, uno, nos olvidamos del pasado y nos esforzamos por el presente. ¿Sabes? Una de las grandes luchas que tienen los cristianos en la actualidad es que generalmente estamos pensando en lo que nos hizo fracasar, o en lo que nos tiene fracasados, o en lo que quisiéramos haber cambiado. Porque la memoria, por lo general, siempre está apelando al pasado. La memoria no apela a, vas a salir adelante, todo está bien, échale. No. Nuestra memoria, bajo el defecto personal, en la gran mayoría de nosotros, siempre está apelando a los sentimientos más dolorosos, a los sentimientos más desviados, a los sentimientos y a los recuerdos más oscuros que podamos haber experimentado o haber tenido. Y le voy a poner un ejemplo. En la Biblia hay un hombre, el apóstol Pablo precisamente, que en una ocasión le escribió a la iglesia de Filipenses y dice de la siguiente manera: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Y fíjese cómo dice: estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó. Y dice: hermanos, no considero haber llegado a la meta, pero esto sí es lo que hago. Y me gustan mucho estas palabras. Dice: me olvido del pasado. Él hablaba de dos pasados. Él hablaba del pasado sin Cristo. Porque el apóstol Pablo fue un hombre perseguidor. Él fue un asesino intelectual. Está cotejado en la Biblia.
Fue un asesino intelectual. Tal vez él no mató literalmente a alguien, pero él daba la orden para que murieran. Él era un perseguidor de cristianos. Y dicen los teólogos, los estudiosos, que el aguijón que él sentía probablemente es que su memoria le jugaba una trastada. Y su memoria le hacía recordar los daños que le había ocasionado al evangelio en sus inicios. Pero en esta carta él dice, ya no pienso en mi pasado. ¿Quieres conocer más a tu Señor? Él ya perdonó todos tus pecados. Él ya te salvó. Él te hizo una nueva persona. Si fracasaste financieramente, si fracasaste matrimonialmente, si fracasaste sentimentalmente, si fracasaste en alguna área de tu vida, quedó en el pasado. Ahora eres una nueva criatura y eres guiado por el Espíritu de Dios. Y lo que quedó atrás, déjalo atrás. No te ayuda en absoluto para tu comunión con Dios. Pero también habla de un segundo pasado. Y se refiere al pasado precisamente de las malas decisiones que tomamos en Cristo. Hermanos, es cierto, en Cristo también tomamos malas decisiones. Algunas es por falta de conocimiento, ignorancia, negligencia, inocencia. Cuando uno viene a Cristo, uno comete muchos errores, hermanos. Muchos, es en serio. O sea, si usted me dice a mí, no, pastor, mire, yo llegué al Señor y mi mente fue transformada. Pues yo le voy a decir, pues qué bueno, bien por usted, a mí no me pasó así. Yo aún en Cristo, en mi juventud, en mi adolescencia y todavía de viejo, a mis 36 años, no se crea, pero todavía me pasa que me equivoco. Y cuando hablaba el apóstol Pablo y decía, dejo mi pasado, él también se refería a las acciones que se cometen en Cristo. Mira, quiero que sepas esto. Las malas decisiones que tomamos en Cristo, es cierto, hay consecuencias. Pero no quiero que olvides esto. Pero hay perdón y gracia. No lo olvides. Porque a veces cuando venimos a Cristo, se estanca nuestra vida espiritual por el hecho de estar pensando de las malas decisiones que tomamos dentro del Evangelio y pensamos que ya nunca vamos a poder despegar o nunca vamos a poder desarrollar algo más en el Señor. No. Nos equivocamos, infringimos, dañamos, perjudicamos, cual sea el término, pero hay perdón y gracia. Y si hay perdón y gracia, significa que ya no puedo estar mirando al pasado. Es cierto, voy a pagar consecuencias. Mira, lo enfatizo tanto para que no se desarrolle la idea así como que el pastor ya dijo, vieja, ya sabes, hay gracia. No, pues ya ves, luego respinga una, nunca falta. Tampoco. Pero yo estoy hablando de tu condición propia. Y el apóstol Pablo no solo decía, fíjate, me olvido del pasado. Y fíjate cómo decía, y me esfuerzo por alcanzar por lo que está delante. En otras palabras decía, y quiero seguir incrementando mi conocimiento de Dios. Quiero seguir buscando al Señor. Quiero seguir experimentando al Señor. Quiero amar a mi Señor. Quiero glorificar a mi Señor. Quiero convivir con mi Señor. Y si es necesario dar mi vida, la quiero dar. Que dicho sea de paso, lo hizo. ¿Qué sucede cuando incrementamos nuestro conocimiento de Dios? También cuando incrementamos nuestro conocimiento de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestros impulsos carnales. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y fíjese lo que dice. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dicho sea de paso, una buena manera de medir qué tanto estamos creciendo en el Señor, hermano, es nuestra carne. ¿En serio, pastor? Sí. Si usted es de los que se altera en calor, como dicen allá en mi barrio, usted no está conociendo a nuestro Señor. Si usted es de los que, no, pues la tentación ni siquiera batalla para que usted voltee a prestarle atención, sino que al contrario le dice, ¿dónde has andado que no nos hemos visto desde hace rato? Usted no está conociendo a nuestro Señor. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Galacia, cuando creces espiritualmente, cuando conoces más a Dios, dice, tus impulsos, que significa prácticamente la reacción rápida, no va a llegar tan rápida, va a ser en cámara lenta. Porque hay cristianos que para caer en la tentación caen en cámara lenta, hermanos.
Al diablo le cuesta, o sea, lo digo en buen plan, ¿verdad? Le cuesta. No, hay otros que el diablo no le cuesta nada. Volada se los lleva. Y decía el apóstol Pablo, conocer a Dios es pensar muchas veces lo que estás haciendo. Pero, ¿qué sucede cuando conocemos más a Dios? También participamos más del ejemplo de la fe cristiana. Miren lo que dice Efesios 2:10. Dice, nosotros somos la obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupemos de ellas. En otras palabras, decía el apóstol Pablo, la fe cristiana, cuando vienes al conocimiento de Cristo, comprendes, aprendes, experimentas, que de ahora en adelante tu vida está para hacer buenas obras. Mire, hay hermanos que de volada siempre se les pone el angelito y el diablito acá, ¿verdad? Como en las caricaturas. De volada. Y el de acá te dice, ¿verdad? No, hermano, no hagas eso. Y luego el de acá te dice, dale, hombre. Yo sí escuché. Y están los dos. Y yo no sé por qué escuchamos a los dos. O sea, sí lo sé, ¿verdad? Pero hago una introspección. No sé por qué si ya sabemos a cuál debemos de obedecer. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque cuando conocemos a nuestro Dios, ya no hay razón para prestar atención al otro lado. Aunque hable, ya sabemos lo que debemos de hacer. Ya sabemos que debemos de ser de bendición, ya sabemos que debemos de perdonar, ya sabemos que debemos de amar, ya sabemos que debemos de adorar, ya sabemos que debemos de dar testimonio, ya sabemos que no debemos de mentir, y la lista es extensa. Y decía el apóstol Pablo, para eso fuiste salvo, para eso el Señor te perdonó, te transformó. Perdóneme mi palabra, lo voy a interpretar tal cual. Compréndelo, decía el apóstol Pablo, compréndelo, lo digo por mí, no por usted. Compréndelo. Ahora eres un ser de luz, eres un ser de buenas obras, eres un ser que brilla para la gloria de Dios, eres un ser que manifiesta las grandezas de la gloria de Dios, la misericordia de Dios, que cuando la gente te vea, lo primero que vea, no vea al viejo hombre, vea a un hombre que fue transformado por la gracia de Dios. A eso se refería. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo llegaba, hermano, a los lugares, aunque su fama le precedía, su fama ya no se formaba más en lo que un día fue. Ahora su fama se formaba en lo que hacía él en su comunión con Dios. ¿Qué sucede cuando crecemos en el Señor? Nuestra vida espiritual abandona la práctica de los pecados. ¿Sabía usted que los pecados en la Biblia, voy muy rápido, hermano, la Biblia, los pecados generalmente tienen, anatómicamente hablando, perdón la palabra, cuando los desmenuzamos, hay pecados que son pecados por necesidad. ¿Existen, pastor? No, no existen, pero utilizamos ese lenguaje. Así como que es que tenía que mentir, es que tenía que hacer esto, aunque sabemos que está mal. Están otros pecados que son los pecados justificados. Esos, por así decirlo, lo vuelvo a repetir, no están en la Biblia, pero los interpretamos a nuestro entendimiento. Bueno, es que así tenía que ser, ni modo, pues ya pasó. Pero hay otros pecados que son de carácter deliberado. Estos sí están en la Biblia. Los pecados deliberados son los que llevamos a la práctica en entendimiento, en comprensión, inclusive hasta preparamos el escenario para participar de ellos. Cuando un cristiano crece en el Señor, el cristiano aprende a dominar esto. No es que se convierta en un diestro y no lo vuelva a hacer, no. Pero ya identifica en el discernimiento del Señor cuando está a punto de participar de un pecado deliberado. Crecer en el Señor, ya no hay pecados deliberados. Probablemente un impulso, probablemente una lucha, probablemente un descuido, pero no es deliberado. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol Juan en la primera carta le escribió a la iglesia lo siguiente: todo aquel que permanece en él, en otras palabras, que conoce al Señor, dice, no continúa pecando. No significa que ya no peca, significa
que no está el pecado de manera habitual, de manera deliberada. Dice lo siguiente manera: todo aquel que sigue pecando, fíjese cómo dice, no lo hace o sigue haciéndolo, dice, porque no ha conocido a Dios. O sea, en otras palabras, no ha comprendido cuánto daño le hace el pecado. El pecado deliberado hablo particularmente. Si aquí hay, voy a ser muy respetuoso, estoy por concluir, voy a ser muy respetuoso, muy sincero. Cuando nosotros participamos de un pecado que preparamos, de un pecado que cocinamos, de un pecado que ocultamos, de un pecado que y victimizamos y todos sus derivados, ahí por lo general se está preparando un pecado continuo, porque va uno sobre otro. Y dice el apóstol, dice, esos no conocen a Dios. Esos no es que ignoren, es que evitan conocer a Dios. Voy a platicar algo muy personal. Vente, hija, ya estoy concluyendo. A veces en mi comunión con Dios, yo le he dicho a Dios, permíteme sentir. Esto es algo muy personal, hermanos. No es teología, es algo en mi comunión con Dios. Aclaro. Yo le he dicho a Dios, permíteme sentir cómo te sientes, Espíritu Santo, cuando peco. Así se lo he dicho. Permíteme sentir cómo te sientes, tú que moras dentro de mí, cuando peco. Y personalmente he tenido experiencias, hermanos, en donde me siento fatal. ¿A quién mató, pastor? No, a nadie, hermano. En donde me he sentido que se me salen las lágrimas. Y mi razonamiento me dice, ¿por qué te sientes así si no es tan grave? Pero mi comunión con Dios es tan sensible que obviamente Dios escucha mi oración y me permite experimentar. Que digo, lo que para otros puede ser algo tan normal, tan cotidiano, tan moderado, para ti no lo es. Porque a la medida que se va conociendo a Dios, es a la medida que la vida espiritual se puede ir sensibilizando. Eso sucede cuando conocemos a Dios. Literalmente sentimos que nuestras manos se ensucian. Que se ensucian. Literalmente sentimos que nuestros ojos, mire, a veces le he orado y le he dicho, recuérdame que tú estás en mis ojos. Recuérdame. Ha sido tan duro, hermano, porque tengo ojos como cualquier otra persona. Recuérdame que tú estás en mis pensamientos, que tú puedes leer lo que pasa por mi mente cuando voy a tomar una decisión, que tú puedes leer lo que pasa por mi mente cuando voy a reaccionar. Y es que le voy a decir una cosa, conocer a Dios es cosa seria. Pastor, ¿y esto me va a hacer ganar más dinero? ¿Va a aumentar mi sueldo? ¿Me voy a bajar 20 libras? ¿Con tal beneficio? Pues es que precisamente cuando se conoce a Dios en una mayor comprensión, en una intimidad, en una experiencia, cambia todo a tu alrededor. Tu estrés disminuye. Y dices, ¿es en serio, hermano? Conocer a Dios, tu estrés disminuye. ¿En serio, pastor? No, la verdad, hay más problemas, pero el estrés disminuye. ¿Cómo está eso? Sí. Porque comienzas no solamente a experimentar en la humanidad las cosas, sino también comienzas a experimentar espiritualmente al Dios que tú y yo servimos y que le entregamos nuestra vida. No solo baja tu estrés, estás más feliz. Es en serio. Hay un viejo canto, corito, que es un coro lema en mi vida. Y yo lo cantaba con tanta fuerza por los problemas que atravesaba, que le voy a recordar la frase.
¿Cuántos se acuerdan ese corito que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? Ese coro para mí fue un lema en una etapa muy dolorosa de mi vida. Y cuando de repente me quiere invadir ese sentimiento, lo empiezo a cantar. Y ya no se me salen las lágrimas de tristeza, sino del Dios que conozco. Porque uno debe de conocer a Dios aún en tiempos de adversidad. Tú debes de conocer a Dios. Cada uno de nosotros debe de tener una experiencia personal de cómo incrementar nuestro conocimiento a Dios. El apóstol Pablo les decía, oro por ustedes. Oro. Oro para que no se desvíen. Aquí hay hermanos que oran por ti. Para que no desfallezca tu fe. Oramos mucho por los que están creciendo. Aquí hay hermanos que oran por ti cuando podemos ver en tu rostro, en tu tono de voz, que estás atravesando una situación. Aquí hay hermanos que oran por ti. Pero te voy a decir una cosa. El apóstol Pablo sabía que su oración y su enseñanza solo iban a ser herramientas, iban a ser medios. Pero al final del día, el que hace uso de esas herramientas, el que toma ventaja de eso, ¿sabes quién es? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Tú. Yo sé que hay gente que ora por mí y lo agradezco profundamente. Pero yo estoy convencido, hermano, que oren mucho por mí no significa que yo voy a conocer a Dios. Estoy bien eternamente agradecido, pero estoy completamente consciente que es la verdad. Yo soy el que debo de entregarme, rendirme, determinarme, elegir, entregar, amar, perdonar. Yo sé que yo hablo por mí, no quiero tomar a nadie ejemplo. Hay gente que ora por ti. Haz tu parte. Va para ti, con todo el corazón te lo digo. Ya finalicé. Haz tu parte. Porque el apóstol Pablo tenía en su corazón el deseo que la iglesia no cayera, que la iglesia no se perdiera, que los cristianos no se apartaran. Y fue así, hermanos, porque la iglesia de Colosenses se mantuvo con el tiempo. Porque seguramente quienes recibieron esa carta dijeron a sí mismos, es una imaginación. Él conoce a Dios. Yo quiero conocer a Dios como Él. Como Él. Y cada uno de ellos fue poniendo su propia vida al conocimiento de Dios. Yo quiero invitar que se ponga de pie en esta tarde.